os he mentido. Creo que he creado una imagen de mí un tanto distorsionada de la realidad. Muchos de vosotros pensáis que soy una persona muy ordenada. Y no es para nada así. Siempre me ha costado ser ordenada en cualquier ámbito de la vida y tiendo sobre todo a acumular. En mi estudio, en el vestidor, en el comedor y en mis dispositivos. Hasta que llega un día en el que me doy cuenta del desorden y desastre que yo misma he creado. Y ya te digo, esto me pasa desde que era pequeña. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que el día en que lo recojo y lo pongo todo en orden me da una satisfacción y me produce paz mental. Y sí, es verdad, no lo hago todos los días, no tengo ese hábito, soy culpable, pero el día que lo hago bien. Y por eso estamos aquí hoy. No te voy a enseñar cómo ordeno mis armarios o mi estudio, pero sí te voy a enseñar cómo ordeno mi vida digital. Cómo pongo en orden los dispositivos para que vuelvan a transmitirme esa paz y qué aplicaciones utilizo para ello. Así que, dicho esto, vamos al estudio. Alexa, enciende la luz. Vale, no sabes la vergüenza que me está dando esto, pero bueno, da igual. Este es mi estudio. Quiero aclarar que no siempre está así. He ido acumulando y pues, mira, cosas de la vida. Creo que estaría bien para este vídeo hacer un pequeño símil e imaginarnos que este cuarto tan desordenado es nuestro dispositivo. Y por lo tanto, lo primero que yo haría es guardar todo en su sitio antes de limpiar. Así que, primer paso, poner orden. En caso de que no tengas, vamos a crear un sistema de organización. Primero deberías elegir si vas a guardarlo de forma local o, por ejemplo, en Google Drive o iCloud Drive o incluso en una memoria externa como un SSD o disco duro. Y a partir de aquí, ahora sí que sí, puedes crear una o varias carpetas principales. Dentro de la carpeta principal vamos a crear subcarpetas para cada categoría general de tu contenido, como por ejemplo trabajo, imágenes, vídeos, documentos, prácticamente como viene ya organizado el MacBook, por ejemplo. Ahora que ya lo tenemos, podemos dividir esas subcarpetas de categorías en subcarpetas adicionales para un contenido específico. Por ejemplo, dentro de la carpeta de trabajo, yo tengo proyectos o tareas, finanzas, informes, y así vamos a ir creando subcarpetas con el objetivo de tenerlo todo organizado. Puedes utilizar esto de aquí que son etiquetas de colores en caso de que tengas sistema de Apple para poder localizar y organizar ese contenido de forma más fácil. Así que ahora sí, con este sistema vamos a limpiar el escritorio de nuestro ordenador y organizar las nubes como iCloud Drive o Google Drive. Es probable que mientras vayas ordenando te des cuenta de que hayas acumulado ciertos documentos o cosas que estaban por ahí perdidas ocupando espacio innecesario, y mientras vas poniéndolo todo en cada carpetita, pues también vas borrando esta serie de archivos. Por ello vamos a pasar al segundo paso, eliminar lo innecesario, el declutter más puro. Y este paso lo vamos a dividir en aplicaciones, correo electrónico y archivos. Esos archivos que estábamos antes ordenando. De hecho, también aquí podríamos incluir el navegador que tú utilices, por ejemplo, el organizar algunas pestañas, marcadores. Y créeme que esto de tener el navegador ordenadito marca un antes y un después. La vida se simplifica muchísimo cuando lo tienes todo organizado por carpetas, que tengan un nombre concreto, específico y que te ayuden sobre todo a localizar todas aquellas páginas web que tienes que consultar prácticamente todos los días para trabajar, por ejemplo en mi caso. Y también algo que os recomendé en el vídeo que está saliendo ahora mismo en tarjetita es tener un buen gestor de contraseñas. Podrías tener perfectamente el de iCloud o podrías contratar un servicio aparte como hago yo, que es 1Password. Así que no está de más revisar esas contraseñas y valorar si hace falta cambiarlas o no. Pero, siguiendo con la limpieza, empezamos por el correo. Yo te recomiendo que empieces el día haciendo un inbox cero, o en español también conocido como el método de la bandeja vacía. Esto también lo vimos en el vídeo que te he dicho que está en tarjetita, pero no os lo conté en profundidad, así que voy a aprovechar ahora. Este concepto de bandeja de entrada vacía lo describe Merlin Mann en su blog y podcast, que os dejo el enlace en la descripción. Él comenta que una relación más informal con la bandeja de entrada puede mejorar la gestión del tiempo y ayudarte a aprovechar mejor los emails. La idea no es tener una bandeja de entrada que esté constantemente vacía, sino que consiste en hacer que la bandeja de entrada sirva para organizar, clasificar y ordenar los emails que llegan. Y como te conté, yo me he mudado a la aplicación Spark, que por cierto utiliza este método, ya que puedes clasificar mucho mejor aquellos correos que van entrando. Así que mi recomendación es que, como te decía, empieces el día revisando los emails, archivando algunos en carpetas, bloqueando remitentes, respondiendo si tienes tiempo, y de esta manera vamos haciendo esa limpieza digital. Y en cuanto a archivos de aplicaciones, puedes ir a los ajustes para ver qué está ocupando espacio realmente en tu dispositivo, y esto es válido para cualquiera que tengas.
tengas. Pero probablemente el dispositivo que tengas más caótico, como yo, sea el ordenador. Por eso, para este paso me voy a centrar en él. Así que volvemos a esos archivos que has ido encontrando antes mientras estabas ordenando, que ya no te hacen falta, que son innecesarios, y vamos a empezar eliminándolos. También algo que suelo hacer es una revisión de la carpeta de descargas. Muchas veces yo ahí dejo archivos que utilizo para la edición de mis vídeos y por eso casi nunca la tengo vacía. Pero yo te recomiendo que hagas esa revisión y la dejes vacía. Y también, como te decía antes, vamos a dejar nuestro escritorio limpito. Para todo esto que te acabo de decir, puedes utilizar aplicaciones que te agilicen un poco este trabajo. Como, por ejemplo, efectivamente, ClimaIMac. Puedes o bien realizar directamente una limpieza, o si no, aquí en esta opción para encontrar archivos grandes te va a enseñar qué es lo que está ocupando más y podrás localizarlo en un solo clic y ya ver tú si quieres borrarlo o no. Otra opción es la trituradora, que poca gente habla de esta opción, pero para mí es fundamental para poder hacer una limpieza de raíz y no dejar rastro. Para mí, chicos, lo sabéis de sobras, probablemente hayáis respondido antes que yo. Es la aplicación por excelencia para hacer un declutter digital. Pero, ¿qué pasa con el iPhone? Y es que siempre que os hablo de ClimaIMac me preguntáis, Judith, ¿existirá alguna aplicación similar pero para el iPhone? Pues después de muchos años pidiéndolo, os puedo confirmar que sí. Y es que han lanzado por fin ClimaIPhone, una aplicación que por fin nos va a ayudar a poner orden en la fototeca, en la aplicación de fotos. Pero espera, que es que hay más cosas. Tenemos tres opciones distintas. La primera de todas es poner orden, como os decía. Esta opción lo que va a hacer es buscar y eliminar duplicados, fotos borrosas, capturas de pantalla y todo tipo de contenidos innecesarios. La segunda opción se trata de organizar nuestros archivos. Además, como veis, podéis poner un filtro. Y por último, esta opción de aquí con la que vamos a probar la velocidad de nuestra conexión a internet. Y por último tenemos el panel de ajustes donde vamos a poder configurar nuestra aplicación. ¿Cómo funciona, Judith? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es darle a analizar. Una vez hecho esto, ahora él va a empezar a analizar, como bien dice su nombre, el dispositivo. Cuando hayan pasado estos segunditos, nos va a sugerir qué contenidos son innecesarios. Y como veis, yo tengo 32 gigas, 2.996 elementos que son innecesarios. Es decir, 32 gigas que puedo ahora mismo ahorrar de almacenamiento en mi teléfono. Y obviamente desde este panel tú puedes decidir aquello que quieras que se incluya en la limpieza y aquellas cosas que no quieras incluir, simplemente haciendo clic en el check. Pero Judith, es que yo no lo veo bien, esto se ve muy pequeño. No te preocupes, solo tienes que hacer clic en la carpeta y te aparecerán las fotos que se van a borrar. Estas fotos, por ejemplo, de Dazcam están dentro ya del catálogo de la aplicación Dazcam, por lo tanto son fotos duplicadas que yo, si en algún momento necesito descargarlas, puedo ir a la aplicación Dazcam y volverlas a descargar. Esta aplicación utiliza una inteligencia artificial para detectar este tipo de cosas. Así que viendo todo esto, vamos a seleccionarlo todo y a eliminar. Ahora solo tendremos que permitir que la aplicación elimine esas fotos y una vez hecho esto, empezará la limpieza. Y listo, se han eliminado 32 gigas de mi dispositivo. Pero he eliminado cosas que no quería eliminar, Judith, ¿qué hago? No te preocupes, porque siempre vas a poder recuperar todo esto que acabas de eliminar, deslizando e ir directamente al panel nativo de la aplicación Fotos eliminado. Ahora vamos a ir a la segunda opción porque es muy interesante. Voy a poner que el filtro sea la semana pasada y cuando le doy a analizar me va a hacer varias carpetas con contenido organizado según lo que él crea. Es decir, me organiza las fotos por retratos, comida, viajes, texto y otro. De esta manera puedo hacer una limpieza según categoría. Lo que hablábamos al principio de este vídeo. Sí, es una aplicación bonita, sencilla, pero sobre todo útil, es práctica. Entonces, antes de seguir, te voy a contar un par de cositas que creo yo que son importantes, y es que además sé que son dudas que me vais a dejar en comentarios después de ver esto, así que esto no es publi, ¿vale? Pero me gustaría comentarlo para aquellos que estéis interesados en estas aplicaciones. La aplicación ClimaIPhone tú la puedes descargar, como he hecho yo, de forma gratuita en la App Store, sin problema. Pero lo que pasa, como con ClimaIMac o con otras aplicaciones de este estilo, es que tiene una parte de pago. Así que te va a pedir que pagues si quieres que funcione al completo. Que yo sé que esto fastidia mucho, entonces no es gratuita. Pero lo que sí que tienen es una prueba gratuita de 3 días, para que la podáis probar, hagáis un escáner y así pues salís de dudas. Y con esa misma licencia también funcionaría con el iPad, o sea, no tenéis que pagar 2 licencias, sino con una misma para todos tus dispositivos. Ahora bien, también os digo un truquito como amiga, ¿vale? Aquí ya lo que yo haría. Esta aplicación, tanto ClimaIMac como ClimaIPhone, está dentro del catálogo de Setup. Entonces, si tú ya estás pagando la suscripción de Setup,
tienes gratis Clean My Phone, Clean My Mac y no solo estas, cientos de aplicaciones más. Eso quiere decir que si activas con mi código JUSTPROJECT la prueba de setup de 30 días, puedes probar Clean My Phone y Clean My Mac 30 días y luego ya, repito, te lo pones en el calendario, te desuscribes y finalmente pues no quieres pagar este servicio. A ver, es lo que yo haría, pero aquí ya cada uno que valore lo que necesite y lo que quiera hacer. Entonces, vamos a seguir con el vídeo que me he enrollado un montón. Antes hablábamos del ordenador, ahora hablábamos del iPhone, así que seguimos con el iPhone. Recuerda que a lo mejor este es un buen momento para hacer una revisión de aplicaciones que hayas descargado en algún momento de tu vida y que ya no sean necesarias o ya no les des tanto uso. También es buen momento para revisar esas notificaciones innecesarias y desactivarlas e incluso hacer una revisión de redes, que ya sabéis que es algo que a mí me gusta hacer mucho. Ojo que a lo mejor eres suscriptor nuevo y esto no lo has hecho nunca. Y es que yo te recomiendo que dejes de seguir aquellos perfiles que ya no te aporten tanto, que incluso te hagan sentir emociones negativas como la envidia y que realmente entrar en redes sociales no te esté aportando absolutamente nada, incluso te diría que te aporta más malestar que otra cosa. Y esto es algo que al menos a mí me ha pasado en un periodo de mi vida y cuando detecto esto, directamente dejo de seguir a esa persona. Aunque haya tenido algún tipo de relación con esta persona, si ya no me aporta no tengo ningún problema en dejar de seguirla. Ahora que tenemos ya nuestro espacio, nuestro dispositivo ordenado y limpio, podríamos, si queremos, cambiar cosas, reorganizar cosas o incluso mejorar cosas. Y es aquí cuando, repito, si queréis, podéis hacer un reset. Cambiar el fondo de pantalla, configurar nuevos modos de concentración, incluso reorganizar las pantallas, por ejemplo, en tu iPhone o en tu iPad, con iconos, con atajos, esas cosas. Y con todo esto, ahora sí, para mí, habríamos puesto orden en nuestros dispositivos y es una forma de ordenar tu vida digital. Aunque hay varios pasos que me gustaría destacar ahora ya para finalizar el vídeo. Lo primero es que no seáis como yo, haced siempre que podáis una limpieza periódica. Que reviséis vuestros archivos y carpetas con regularidad para eliminar archivos que ya no necesitéis y así evitar que se acumule todo esto. Y es que lo peor de ir acumulando tanto en un espacio físico como en un espacio digital es que el día en el que de verdad necesites guardar algo importante no vas a tener espacio. Y lo segundo que te quiero recomendar, que para mí es súper importante y como ves yo tampoco hago, son copias de seguridad. Y por favor, si hoy aún no la has hecho, es buen momento ahora cuando acabes el vídeo de realizar una. Yo te prometo que la voy a hacer contigo. Si es de un MacBook, puedes usar un disco duro como yo y la aplicación Time Machine, que viene dentro de tu propio MacBook, no tienes que instalar nada. Esto sí que te lo recomiendo muchísimo, porque toquemos madera que no pase, pero si un día no arranca el MacBook o yo qué sé, le pasará cualquier cosa, al menos tú tienes ese disco duro con la copia de seguridad, con todo lo que tengas en el MacBook y luego ya recuperar la sesión desde aquella copia de seguridad. Importantísimo. Y si es desde tu iPhone o iPad, ves a los ajustes de iCloud y realiza una copia ahora. Y así al menos te lo aseguras. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido para inspirarte, para ayudarte a realizar esas copias de seguridad, esas limpiezas, poner ese orden en tus dispositivos. Y es que al final también quería que supierais la realidad, no todo lo que veis en internet es literalmente como lo estáis viendo. A mí me gusta enseñaros un espacio ordenado, limpio, pero realmente no es siempre así. ¿Que intentamos tener la casa así? Sí. ¿Que intento tener siempre mis dispositivos así? Sí. Pero no siempre es así. Tiendo a acumular, tiendo a almacenar cosas innecesarias y llega un día, a la semana, al mes, depende del dispositivo que sea, en el que a mí, ¡pum!, se me ilumina y digo, ok, necesito ya poner orden, hacer una limpieza porque me genera estrés. Y como sabéis, este ruido visual, esto de ver muchas cosas me abruma y me genera malestar, así que llega un día en que digo, ok, ya no aguanto más. Llevo días esperando grabar este vídeo para poder ordenar mi estudio, que lo tengo fatal, bueno, lo tenía fatal, lo he podido ordenar aquí contigo. De igual manera tenía el MacBook que ahí ya no cabía nada más. Así que te doy las gracias por darme esa motivación para grabarte este vídeo y ponerme las pilas yo también. Y espero que este vídeo te haya servido, como digo, de inspiración y de ese empujón que necesitabas para ponerte a ordenar tus espacios. Así que millones de gracias, te voy a dejar este vídeo por aquí que a lo mejor no has visto y puede interesarte y también gustarte. Y recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte los futuros vídeos. Un besito muy fuerte. ¡Mua! ¡Chao!